Estamos estudiando acerca de este conflicto del Medio Oriente, pero analizándolo a la luz de las Escrituras, no a la luz de la especulación profética de estos llamados nuevos videntes en el mundo religioso de hoy. Hemos venido estudiando la restauración de las promesas y que eso que Dios le dijo al pueblo de Israel, que si ellos le abandonaban, serían llevados a la cautividad. Bueno, tal cual como Dios se los dijo, así ocurrió. Fueron llevados a la cautividad, pero al mismo tiempo Dios les prometió que si ellos se arrepentían y volvían a Él los restauraría a la tierra prometida. Muchos de esos pasajes que se leen en el Antiguo Testamento de la restauración del pueblo de Israel a su tierra han sido utilizados o se utilizan hoy en día en los grupos religiosos para decir que eso que se profetizó ya está empezando a cumplirse. Cuando la realidad es que todas las afirmaciones bíblicas sobre la nación de Israel se cumplieron en tiempos bíblicos y no tienen ninguna relación con los problemas actuales. Pero ese es el error que nosotros vemos hoy cuando escuchamos desde púlpitos, cuando vemos en estas redes sociales, en estos canales religiosos de televisión, usar esos textos del Antiguo Testamento que ya se cumplieron, ser utilizados por todos estos especuladores proféticos como pasajes que aún no se han cumplido. Hoy, en la lección de hoy, vamos a estudiar acerca del problema de la tierra. Cuando hablo de la tierra, me estoy refiriendo a la tierra prometida, a Canaán. La razón por la que los premilenialistas están tan preocupados por el Medio Oriente es porque creen que los acontecimientos que rodearon el establecimiento del Estado de Israel en 1948 proporcionan un cronograma para el establecimiento del reino de 1000 años. Bueno, pero antes de continuar y repasemos un poquito de lo que habíamos estudiado en la parte final de la lección de ayer. El término premilenialismo viene de este término latino. Viene del latín premileanum. Pre, que significa antes. Mille, que es la palabra para 1000. Y annum, que es la palabra latina para año. Entonces, cuando leemos nosotros acerca de el premilenialismo o premilenial, estamos hablando de lo que creen aquellos antes de que empiece el reino de 1000 años, según ellos. Ahora, el término termina en ismo, premilenialismo. Ese ismo es un sufijo formativo de sustantivos abstractos que denotan algún tipo de doctrina, de tendencia, de teoría o de sistema. Siempre que veamos entonces el sufijo ismo, estamos haciendo referencia a una doctrina, a una teoría, a una tendencia, a una creencia o a un sistema. Ahora,
¿Cuál es esa doctrina del premilenialismo? Espero que les quede esto grabado, hermanos. Y para aquellos de ustedes que gustan de tomar nota, en su caminar, cuando tengan ustedes la oportunidad de estudiar con personas de otras afiliaciones religiosas, se van a encontrar con personas de tendencia premilenialista. Hay otros que son de tendencia postmilenialista, o sea, pues después del reino de 1000 años. Pero en este caso estamos considerando a aquellos que creen que van a ocurrir ciertas cosas antes de que el Señor establezca su reino de 1000 años sobre la tierra. Hago la aclaración. El reino de 1000 años ya fue establecido. Fue establecido en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y va a durar hasta cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Ahora, ¿cuáles son los planteamientos del premilenialismo? Recuerden que acabo de decir que algo que ellos enseñan, creen, es que los acontecimientos que rodearon el establecimiento del Estado de Israel proporcionan un cronograma para el establecimiento del reino de 1000 años. En los últimos años se ha especulado mucho sobre los acontecimientos en el Medio Oriente. Y que todas esas guerras, esas intifadas, esos levantamientos, esos conflictos entre judíos y palestinos están preparando el camino para la completa restauración de los judíos a Palestina. Que también esos eventos muestran el cronograma de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muestran la derrota de los enemigos de Israel, el establecimiento del trono de David en Jerusalén y un reinado de 1000 años literal sobre la tierra, en donde Jerusalén va a ser la capital de ese reino y el Señor reinará desde su trono en la ciudad de Jerusalén. Eso por decirlo de una manera resumida, porque cada uno de esos aspectos tienen también su explicación más amplia. Pero vamos a dejarlo tal como acabo de mencionar. Los primeros sionistas, como Teodoro Herzl, no eran especialmente religiosos. Pero a medida que se acercaba el año de 1948, y vuelvo y repito, en 1948 es cuando se reconoció el Estado de Israel. Cuando se acercaba 1948, cuando Israel fue declarado Estado, se puso mucho énfasis en las promesas bíblicas. David Ben-Gurión, durante la audiencia de la Comisión Real Británica en Palestina, dijo lo siguiente: la Biblia es nuestro mandato. El rabí Chaim Joseph Fishman, para ese entonces, era el rabino principal de Jerusalén. Dio testimonio ante la 24ª reunión del Comité Especial de las Naciones sobre Palestina en el año de 1947. Se le hizo una pregunta. Ahora, eso está registrado en este libro del señor Wilbur Smith. El título del libro es El conflicto árabe-israelí y la Biblia.
se le hizo una pregunta y fue, ¿cuándo hizo Dios la promesa? O sea, pues la promesa de la tierra. El rabino respondió, la promesa fue dada a Abraham, Isaac y Jacob hace unos 4000 años. Y eso es verdad. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que saliera de Ur de los Caldeos a la tierra que él le mostraría. Eso fue aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Ahora, de Cristo hasta estos días han transcurrido casi 2000 años, más de 2000 años. Entonces, cuando este rabí dijo que la promesa de la tierra que Dios hizo se la dio a Abraham, luego a Isaac, su hijo, después a su nieto Jacob, y eso ocurrió hace unos 4000 años. Recordemos que ayer estudiábamos nosotros la extensión de la tierra que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. Volvamos a leer en Génesis 15, verso 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esa era la extensión de la tierra que Dios le prometió a Abraham. Ese era el territorio que abarcaba la tierra prometida. Que como veíamos ayer, hermanos queridos, en la lección de ayer, tal cual como Dios lo prometió, se cumplió. La extensión de esa tierra le fue dada completamente a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. En un artículo titulado La Biblia, una guía falible de la revista Time, un artículo que se escribió en el año de 1977. El artículo de esta revista señaló lo siguiente. Si el Israel moderno reclamara esta vasta extensión, incluiría no solo Damasco y gran parte de la Siria moderna, sino también partes de Turquía. Porque eso era lo que abarcaba la tierra que Dios le había prometido a Abraham. El moderno Estado de Israel no tiene esta parte del mapa. Como dice el artículo, si la Israel de hoy, del siglo XXI, reclamara todo el territorio que Dios le prometió a Abraham, abarcaría Damasco, gran parte de la Siria moderna y también partes de Turquía. Eso nunca será posible, porque si Israel intentara recapturar este territorio que formaba parte de la tierra que Dios le prometió, obviamente eso generaría un estallido en esa parte del Medio Oriente y sería una guerra total. En la misma revista del Time, en el artículo una guía infalible de ese año 1977, Richard Deehan admite que estos 402,000 kilómetros cuadrados incluyen la mayor parte de la península del Sinaí, Edom. Ustedes pueden observar ahí en el mapa que tengo a la izquierda para que se den cuenta lo que abarcaría el territorio si fuera tal cual como Dios se lo había dado a la nación de Israel. El mapa que ustedes están viendo ahí en pantalla es el territorio que ocupa hoy el moderno Estado de Israel. Ahora, si ellos ambicionan, o como lo dicen los especuladores proféticos, que Israel va a volver a tener la tierra
en su extensión como Dios se la había prometido a Abraham. Entonces, en este artículo de la revista Time, dice, estos 402.000 kilómetros cuadrados incluyen la mayor parte de la península del Sinaí, que pertenece a Egipto, Edom, Transjordania, el Negev, Siria y en general el área ocupada por las naciones árabes. Por eso estoy hablando hoy en esta lección del problema de la tierra. Ahora, algunos de ustedes podrán pensar, bueno, ¿y eso qué? ¿Para qué lo necesito saber? Pero, hermano, recordemos, aquí no estamos dando leche. En esta plataforma damos ese alimento sólido. Y si usted realmente quiere entender cuál es el problema de este conflicto entre judíos y palestinos, es necesario que entienda este trasfondo, porque el problema es la tierra prometida. Algo que Dios ya cumplió, pero que los especuladores proféticos esperan que se cumpla antes de que el Señor Jesús venga por segunda vez. Y lo que está ocurriendo ahora en el Medio Oriente ha sido tomado como señales de que entonces eso que estaba profetizado en el Antiguo Testamento ya está empezando a suceder. Bueno, continuemos. Poco después de la guerra de 1967, Carl F.H. Henry escribió en un artículo de Christianity Today, el año próximo en la Nueva Jerusalén. Ahora, ese artículo fue escrito en el año de 1967, y vuelvo y repito, después de la guerra de Israel con los árabes en ese año, el señor Henry escribió lo siguiente: el Antiguo Testamento enseña que Dios ha dado la tierra de Palestina a los judíos para siempre. Pero el Nuevo Testamento enseña que Él mantiene a los judíos en el mundo para que puedan participar como una nación en los acontecimientos relacionados con el regreso de Jesucristo. El señor Charles Rivier, del Seminario Teológico de Dallas, hizo una pregunta. ¿La promesa que Dios le hizo a Abraham es relevante para la situación contemporánea? ¿Esa promesa que Dios le hizo a Abraham de la tierra es relevante para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo? Bueno, en la misma revista Christianity Today, el señor Henry escribió un artículo titulado Perspectiva sobre Palestina. Y cuando hizo la pregunta, respondió lo siguiente: los premilenialistas, y ya expliqué qué es un premilenialista. Ayer lo explicaba y hoy lo volví a repetir. Te dice el señor Rivier, los premilenialistas, de los cuales soy uno, se apresuran a decir que si señalan que hay que hacer algo con esa promesa, perdón, los premilenialistas, de los cuales soy uno, se apresuran a decir que sí. ¿Que sí qué? Pues que las promesas que Dios le hizo ahora a Abraham son relevantes a estos tiempos en que nosotros estamos viviendo. Señalan que hay que hacer algo con esa promesa y que solo hay 4 opciones. Préstenle las opciones que voy a leerles, acorde al artículo de este caballero. O se ha cancelado o se ha cumplido en algún momento en el pasado, como en los días de Salomón, por ejemplo. Ahora, eso lo creemos nosotros. Bueno, no, lo voy a decir, eso lo creo yo, este servidor que está haciendo esta exposición.
Ayer, en la lección de ayer, veíamos los pasajes en donde se mostraba que Dios había cumplido en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, la promesa que le hizo a Abraham de la tierra. Que Salomón la ocupó. Ahora, la otra opción, segunda, o ha sido transferido a la iglesia y no se cumplirá literalmente. Ahora, a la iglesia no se le ha prometido, no se le ha transferido la promesa de la tierra de Canaán. A la iglesia lo que se le ha prometido es el cielo, la Jerusalén celestial. Tercera opción, o aún se cumplirá. Es lo que están esperando la mayoría de las personas en los grupos religiosos de hoy. Es lo que los judíos también están esperando. Recibir la tierra que Dios le prometió a Abraham. Eso no va a suceder. ¿Y por qué no va a suceder? Porque eso ya se cumplió. No se refiere a la iglesia porque a la iglesia se le ha prometido es el cielo. No una porción de tierra literal aquí sobre la faz de la tierra. Pero vuelvo y repito, la mayoría de las personas en los grupos evangélicos religiosos de hoy están esperando que se cumpla, que Israel vuelva a poseer toda la tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Sienten que el último de ellos es la comprensión correcta de la promesa y que el pueblo judío poseerá completamente esa tierra prometida algún día. El calendario profético ya empezó a cumplirse con lo que ocurrió hace unas semanas. El ataque desde la Franja de Gaza por este grupo terrorista a la nación de Israel. Hal Lindsey. Bueno, además sigo leyendo. Mira lo que sigue diciendo en su artículo en esta revista de Christianity Today. Por lo tanto, cualquier movimiento hacia ese fin es de gran importancia para los premilenialistas. Recuerden, los premilenialistas son los que están esperando la segunda venida del Señor para establecer un reino de 1000 años sobre la tierra. Pero que antes de que eso ocurra, antes de que el Señor venga y establezca su reino de 1000 años sobre la tierra, es necesario que ocurran varias cosas. Entre ellas, lo que estamos viendo que ha pasado hace una semana. Sigo la lectura. La Guerra de los 6 días en junio de 1967, en la que Israel triplicó su territorio, pareció ser otro paso hacia la eventual ocupación del área total desde el Éufrates hasta el río de Egipto. Cada ganancia de este tipo generalmente se ve con regocijo, porque el avance del propósito de Dios para Israel parece indicar que la venida del Señor se acerca. Hace unos 2 días atrás estaba viendo en las redes sociales, particularmente en YouTube, la predicación de un predicador denominacional. Y le decía a todos los asistentes, por favor, no se muevan de sus asientos. Tomen a sus niños, hagan silencio y presten atención a lo que les voy a decir, porque lo que voy a anunciar en este momento es demasiado importante para cada uno de nosotros. Y empezó a describir lo acontecido hace una semana en Israel. Y dijo, el Señor ya viene. La venida del Señor se acerca. Vamos a ver el rapto. Vamos a ver la tribulación de la iglesia.
porque ha empezado a cumplirse lo que Dios había prometido. Bueno, no digo más porque se me iría el resto del estudio, pero la verdad es que muchos de las personas en los grupos religiosos y aún hermanos en Cristo se dejan seducir por ese tipo de declaraciones porque no estudian la palabra de Dios. Dicen y repiten lo que los demás declaran, pero nunca son dedicados a escudriñar las Sagradas Escrituras. No son como los de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Otro premilenialista, Hal Lindsey, en su libro La agonía del gran planeta Tierra, ustedes me han escuchado citar en muchas ocasiones de este autor cuando hemos estudiado Mateo capítulo 24 referente a la destrucción de Jerusalén. Y el señor Lindsey afirmó en su libro que la restauración física de los judíos en Palestina es evidencia de que el significado literal de la profecía bíblica debe ser tomada en serio. Bueno, una cita más, hermano, en donde vemos que el problema tiene que ver con la tierra, con que Israel vuelva a tener la tierra prometida en la extensión como Dios se lo había prometido a Abraham, luego a su hijo Isaac y después a su nieto Jacob. El ex primer ministro Menachem Begin es ampliamente, bueno, lo digo yo porque he vivido estos aconteceres. Yo nací en el año de 1963, ahora tengo 60 años, y siempre he sido gustoso de las noticias, de andar informado, de conocer el acontecer mundial. Y recuerdo todos estos eventos que se transmitían en la televisión y de los cuales se mencionaba bastante porque el tema del conflicto árabe-israelí ha estado en el conocimiento del público desde el siglo pasado. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahorita que estamos en el siglo XXI, seguimos con lo mismo, el conflicto árabe-israelí. Como dije hace un momento, Menachem Begin, ex primer ministro israelí, es ampliamente conocido por su opinión de que el Israel moderno debería poseer la tierra que había ocupado la Israel del Antiguo Testamento. La revista Time del 20 de septiembre del año 1982 incluye un mapa con el título El Israel bíblico de Menachem Begin. El artículo dice: desde el principio, Menachem Begin, mostró cuán fuertemente había sido influenciado en su visión del mundo por el Antiguo Testamento. Comenzó a llamar a la ocupada Cisjordania por sus nombres bíblicos: Judea y Samaria. Para que recordemos que lo veíamos ayer, era el reino del norte, el reino de Israel, Judea y Samaria. Y recurrió a los profetas de la antigüedad para justificar lo que sentía era el reclamo histórico de Israel sobre el territorio. Abrazó la santidad de Eres Yisrael, un término que significa tierra de Israel, y se refiere a la región que en tiempos bíblicos habría abarcado el actual Israel y Cisjordania. En un artículo anterior, la revista Time
mencionó el conocimiento de Menachem Begin del Antiguo Testamento diciendo: las partes que Begin conoce mejor son los innumerables versículos del Antiguo Testamento que se refieren a la existencia de Eretz Yisrael, la tierra de Israel, y a la promesa de Dios de una patria para su pueblo elegido. Muchas veces en las noticias, no sé cuántos de ustedes habrán podido darse cuenta, no noticias de ahorita, con motivo de lo que ocurrió hace una semana, sino noticias de semanas, meses y años atrás, aún desde el siglo pasado. La atención mundial se ha centrado en los asentamientos israelíes en Cisjordania. En el mapa que ustedes ven ahí en pantalla, ven la ubicación de Cisjordania. Eso no le pertenece a Israel. Es más, toda esa parte de Cisjordania está rodeada por un muro que ha construido Israel. Ahí viven palestinos, pero si usted, por ejemplo, en estos días ha visto las noticias, habrá podido darse cuenta que los que habitan esta parte de Cisjordania no tienen ningún conflicto con el resto de los judíos. Los palestinos que tienen problema y se meten en guerra con los judíos son los habitantes de la Franja de Gaza. Ustedes ahí en su pantalla pueden ver la ubicación de la Franja de Gaza, ahí en el mar Mediterráneo. Mientras que Cisjordania está al borde del río Jordán. Pero bueno, decía hace un momento que la atención mundial se ha centrado en los asentamientos israelíes en Cisjordania. Incluso los israelíes han estado divididos sobre esta cuestión. Algunos, como el ex primer ministro Menachem Begin, ha insistido en que los judíos tienen un derecho bíblico a la tierra. Particularmente, ¿cuál tierra? Pues el territorio que es ocupado por los palestinos en Cisjordania. Un grupo pequeño, pero celoso, en la Israel moderna, en la Israel actual, conocido como el grupo de los fieles, cree lo siguiente. Eso fue escrito en la revista Time del año 1977, cuando Jimmy Carter era presidente de los Estados Unidos. Y el artículo se titula Esos acuerdos en disputa. Mire lo que dice. Un grupo pequeño pero celoso en el Israel actual, conocido como Gush Emunim, grupo de los fieles, cree que los judíos tienen derecho a establecerse en cualquier parte de Cisjordania, ya que esta tierra estaba incluida en la antigua Judea y Samaria. Ayer, cuando estábamos estudiando nosotros la promesa que Dios le hizo a Abraham, la extensión del territorio, de dónde a dónde iba, obviamente, esto que se llama Cisjordania formaba parte del territorio de la tierra prometida. Por eso, como acabo de leer aquí en este artículo, hay un grupo pequeño, pero celoso en Israel, que cree que los judíos tienen derecho a establecerse en cualquier parte de Cisjordania. Y cuando han tratado de hacerlo, hemos visto cómo se han presentado estas intifadas. El término intifada quiere decir levantamiento, por parte de los palestinos, porque no están dispuestos a aceptar que los judíos entren en sus territorios y empiecen a construir viviendas, apartamentos en territorio que ellos consideran que no es de ellos.
Pero sigamos. Lo que ocurre es que con frecuencia los judíos se asientan cerca de una aldea árabe, pero utilizan un nombre hebreo bíblico para su asentamiento. Junto con el deseo de paz, que creo que es todo, es algo que compartimos todos nosotros, hay buenas razones para pensar que las opiniones premilenialistas del expresidente Jimmy Carter deben haber sido un factor motivador en sus acuerdos de Camp David con Begin y Anwar el-Sadat. En 1978, el señor Jimmy Carter escribió un libro. El título del libro es La sangre de Abraham. Como dice ahí en la portada del libro, Insights into the Middle East, que significa reflexiones sobre el Medio Oriente. Empieza el señor Carter diciendo lo siguiente. Comienza con un breve resumen del registro bíblico de la promesa a Abraham. Y nosotros sabemos qué es lo que dice la Biblia con respecto a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Le dijo, te daré esta tierra y va a ir desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los premilenialistas han prosperado con los acontecimientos actuales del Medio Oriente. Un premilenialista, el señor Tim LaHaye, en su libro La paz venidera en el Medio Oriente, dice, se espera que algún día los judíos del mundo se den cuenta de que los cristianos premilenialistas que creen en la Biblia son los mejores amigos de Israel. Si usted asiste a algún grupo religioso X o Y, ahora lo que se pide a los miembros de estos grupos es que oren por Israel, por el futuro de Israel, que le oren a Dios para que los libre de sus enemigos y de sus adversarios, en este caso particular, los palestinos. Orarle a Dios para que entonces se dé inicio al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Profecías que ya se cumplieron en el Antiguo Testamento, pero que muchos hoy en día consideran que no se han cumplido y que ya es el momento porque se están dando las señales en el cronograma profético para que se cumplan en esta época en la cual nosotros estamos viviendo. Recordemos que los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, no siempre agradecen la ayuda que parecen recibir de los milenialistas. Los milenialistas, los que creen en un reino literal de 1000 años sobre la tierra, tienen un problema que comparten con los judíos de orientación religiosa. ¿Y cuál es el problema? El problema es el siguiente. Están obligados a ocupar toda la tierra que Dios le dio a Abraham. Hoy, los judíos de hoy están obligados a ocupar toda la tierra que Dios le dio a Abraham en el Antiguo Testamento. Mi entendimiento indica que los judíos y la prensa secular son más conscientes de este problema que los premilenialistas. Algunos milenialistas han afirmado que el río de Egipto se refiere al Nilo, al río Nilo. Mire lo que dice una fuente judía sobre el límite de Génesis
capítulo 15. M.Z. Frank, en su libro La Biblia y la Geopolítica, del año 1971, escribió: presumiblemente incluye la península del Sinaí. Ahí en el mapa ustedes pueden observar la ubicación de la península del Sinaí. Presumiblemente incluye la península del Sinaí, así como todo lo que todavía está en manos del rey de Jordania. En este momento, el territorio que compone a Israel es el que ustedes están viendo ahí en la pantalla, con excepción de la Franja de Gaza y Cisjordania. Pero los premilenialistas creen que Israel debe volver a poseer la península del Sinaí, que le pertenece a Egipto, así como todo lo que todavía está en manos del rey de Jordania. En la Guerra de los 6 Días de 1967, Israel se apoderó de la península del Sinaí. Pero años después se la devolvió a Egipto. Por eso algunos creen que en ese apoderamiento, en ese volver a apoderarse de la tierra prometida, debe incluirse la península del Sinaí como el territorio que está en manos del rey de Jordán. Hermanos, esto es básicamente el problema entre árabes y palestinos. Perdón, entre judíos y palestinos. La tierra. Están esperando los especuladores proféticos y también los judíos ortodoxos, porque ellos consideran que el Mesías aún no ha llegado, que Jesús era un falso, Jesús no es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, esos judíos ortodoxos están esperando volver a tener la tierra que Dios le prometió a Abraham, en su extensión, en los límites que Dios le dio. Y es lo mismo que exponen los especuladores proféticos de este tiempo. Los invito para la próxima lección, el martes entrante, en donde vamos a estar estudiando un resumen breve de la historia postbíblica de la tierra de Israel. Postbíblica, o sea, pues después de la Biblia. Y también, hermanos, vamos a ver y vamos a estudiar los acontecimientos que llevaron a un Estado judío separado, que es lo que existe hoy en día. Espero que de alguna manera lo que he expuesto de tipo informativo les haya sido de ayuda a ustedes para ir entendiendo este conflicto del Medio Oriente.